Enrique Sevilla del Gilberto Bosques está ya listo con nosotros en el estudio. Bienvenido nuevamente. Estamos hablando, por supuesto, del tema que está coyunturalmente en México, en Estados Unidos y también en el mundo. El tema Donald Trump acaba de visitarse, acaba de concluir la visita de dos importantes funcionarios de los de más alto nivel, muy cercanos a Donald Trump a México. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, Pati, un gusto estar de nuevo por acá. ¿Qué te pareció este encuentro, este primer encuentro entre funcionarios mexicanos, funcionarios de Estados Unidos, para poner las cosas sobre la mesa? Bueno, en primer lugar hay que tener en mente que días antes del encuentro, como ha sido el caso en todos los encuentros con funcionarios mexicanos, cuando fue el canciller Videgaray a Washington y el secretario Guajardo, recordamos también que estaban en pleno vuelo cuando Donald Trump anuncia, firma las órdenes ejecutivas relacionadas con el muro, con las deportaciones. En este caso, digamos que fue algo similar. Días antes de la visita de los secretarios Kelly y Tillerson a México, precisamente el secretario Kelly firma dos memoranda en los que delinea las directrices que deben seguir los agentes del Departamento de Seguridad Interna para implementar precisamente estas dos órdenes ejecutivas de Donald Trump del 25 de enero. Entonces, desde ahí se trató de un gesto ya no digamos poco amistoso, sino incluso agresivo, porque el lenguaje que utilizan estos dos memoranda es sumamente agresivo y lesivo para los intereses de México y los mexicanos. Entonces vienen Tillerson y Kelly en esta conferencia de prensa conjunta que ya han cubierto en este noticiero. Pues se dice que la relación es muy importante. Tillerson saca que pues él es tejano, entonces para él México siempre ha sido un vecino cercano. John Kelly, un poco en el tono del presidente Trump, dice: los medios pongan mucha atención a lo que voy a decir porque luego no lo reportan, y da dos declaraciones que fueron las que dieron la nota. Primero, que no va a haber deportaciones masivas, lo insistió, y después que no va a haber el uso de recursos militares como lo había sugerido el presidente Trump, lo cual es otra vez otro caso en el que el presidente por un lado dice una cosa y su gabinete por otro lado dice otra, muchas ¿no? Contradicciones. Y esto es precisamente lo que da incertidumbre, ¿no?, a muchos de los aliados y países afectados por las políticas de Estados Unidos, que dicen, bueno, ¿con quién nos vamos? El presidente dice una cosa, vienen los secretarios, el vicepresidente, quien sea, a intentar calmar las aguas, pero un tuit de Donald Trump cambia todo, ¿no? Pero fíjate que Pati hablaba con ella hace unos minutos y me parece muy interesante esta versión que tú tienes, Pati, respecto a algunos comentarios que cruzaste ayer. Sí. Con algunos conocidos. Fíjate que, por ejemplo, platiqué con periodistas que están en los Estados Unidos y dicen que ellos tienen otra percepción, ¿no?, muy distinta a lo que a lo mejor nosotros como mexicanos tenemos sobre estas contradicciones, porque no hay que decir aparentes, son contradicciones al menos en el lenguaje. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, hace poco, la semana pasada, se llevó a cabo la Conferencia de Seguridad de Múnich, un evento muy importante para evaluar el estado de la seguridad internacional. Participaron varios miembros del gabinete estadounidense, entre ellos el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Defensa James Mattis. En el reporte de esta conferencia de seguridad hacían notar precisamente estas contradicciones y ponían por un lado declaraciones de Donald Trump sobre el tema Rusia y por otro lado declaraciones de miembros de su gabinete, de Tillerson, del propio Kelly, y se notaban las contradicciones, y hasta abajo ponían una frase del vicepresidente Pence que decía: el comandante en jefe siempre tiene la última palabra. Entonces, pues por un lado está que en efecto el presidente tiene la última palabra, y por otro que también, si pensamos en la declaración de Kelly en la conferencia de prensa de ayer, pues sí, dice que no va a haber deportaciones masivas, dice que no va a haber operación militar, pero lo que dicen los memoranda, no habla de operación militar, pero sí habla de un incremento en los agentes de protección fronteriza y de la Agencia de Inmigración y Aduanas, y lo que dice es: no hay otra conclusión que extraer más que sí va a haber una ola de deportaciones. Enrique, lo que hemos también percibido en los últimos días es una posición mucho más firme por parte del gobierno de México, ya ante lo que expertos, especialistas en México y en el mundo dicen: ya hay un hostigamiento de Estados Unidos hacia México.
¿Cómo ves esto? Pues es que nuevamente el lenguaje de estas órdenes es sumamente agresivo y afecta a los intereses de México. Pensemos, en primer lugar, en uno de los memorándums se da la discrecionalidad para que los agentes migratorios, si consideran que hay causa probable, es lo que el término que utilizan en inglés, de que una persona sea inmigrante no autorizado, puedan arrestarlo y procesarlo para su deportación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, no sé si recuerden esta famosa ley SB 1070 de Arizona hace algunos años, que precisamente esas eran las provisiones que fueron muy controversiales. ¿Por qué? Porque permitían que los agentes a su propia discreción vean a una persona y la vean con determinados rasgos relativos a sus propios prejuicios y por ello la arresten, ¿no? Y van a estar dentro de los parámetros de esta oficina. Otro aspecto importante de estos memorándums es se establece una oficina. Recuerdan que Donald Trump ha insistido mucho en eso de que los inmigrantes no autorizados cometen muchos crímenes y lastiman a muchas familias. Bueno, se establece una oficina en el Departamento de Inmigración y Aduanas dedicada a la vinculación con las víctimas de inmigrantes criminales. ¿Qué nos dice esto? Bueno, más allá del establecimiento de esta nueva oficina, detrás hay un mensaje muy claro que equipara migración con criminalidad. O sea, los que vienen, otra vez el discurso famoso de Donald Trump, los que llegan son criminales y vienen a lastimar a los bad hombres. Así es, Enrique Pati. Yo creo que aquí hay que diferenciar bien esas tres vertientes. Una es la estrategia mediática de Donald Trump y sus constantes tweets y palabras, que por cierto acaba de publicar, y la generación de conflictos directos, ¿no? Ya lo habíamos visto con Suecia, obviamente con México, con los gobiernos, algunos gobiernos musulmanes, con China, en fin, ¿no? Con Australia. Con Australia. En fin, de repente él tiene esa inercia, ¿no? Sin racionalizar, sin pensarla, y bueno, es una estrategia mediática que, como lo decías, puede ser dirigida a sus votantes. Luego, por otro lado, está la parte de su equipo de trabajo, que ellos se apegan más a lo que son las leyes, ¿no? Un poco los comentarios más centrados, más organizados. Y por muestra, o los pleitos directos, por ejemplo, con la prensa de su país, que los ha criticado constantemente de falsear información. Hoy, hace unos minutos, acaba de meterse con el FBI, encontrar a los filtradores dentro del mismo FBI. La información clasificada está siendo entregada a los medios, lo cual puede ser devastador y afectar a los Estados Unidos. Encuéntrenlos ya. En un segundo tuit dijo: el FBI es incapaz de parar a los filtradores de información de seguridad nacional que han permeado al gobierno por un largo tiempo y ni siquiera pueden. Es decir, conflictos que él está generando, pero por otro lado su equipo como que está tratando de calmar las aguas, apegado a lo que tú acabas de comentar, las leyes. Apegado a las leyes, sí, pero vamos, digamos que es aterrizar las ideas de Donald Trump, las propuestas de Donald Trump, aterrizarlas y darles esta especie del barniz legal hasta donde sea posible. Ya vimos que en algunos casos, como el de la otra orden ejecutiva que ha sido llamada como veto musulmán, donde restringen la inmigración de nacionales de 7 países de mayoría musulmana y cancelan indefinidamente el flujo de refugiados sirios, ahí sí hubo la manera de que el Poder Judicial detuviera la orden. En el caso de las órdenes ejecutivas relacionadas con las deportaciones, hasta el momento no ha habido una suspensión de dichas órdenes y lo que nos dicen estos memoranda es que aparentemente la ley de inmigración y nacionalidad, que es la ley que rige todas estas órdenes, permite, dentro de su espectro de interpretación, llevar a cabo acciones como estas, ¿no? Que es darle discrecionalidad a los agentes, es permitir la vinculación entre las agencias migratorias y gobiernos estatales y locales, de modo que policías locales, policías estatales ejerzan de facto como agentes migratorios, te detienen en un alto y tienen la facultad de pedirte tus papeles y consultar tu estatus legal. Por tanto, estamos hablando de su gabinete está más apegado a las leyes, pero más bien está intentando aterrizar las ideas de Donald Trump en el ámbito legal. Y a ver si se puede. Ahora estamos viendo otra vez las imágenes de la reunión que tuvo ayer el presidente con Kelly y con Tillerson. Enrique, ¿qué podemos tomar como parte importante de este encuentro a pesar de las contradicciones? ¿Fue fructífero? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues como lo recalcaron ayer los
secretarios de ambos países, pues al menos ahí está, declarativamente ahí está este señalamiento de que México y Estados Unidos comparten responsabilidades y comparten desafíos. Esta idea pues es un paso modesto, cierto, pero es un paso de esta idea de que México es el problema. Se sigue percibiendo a México como problema en muchos ámbitos, pero al menos declarativamente ya se da el paso de aceptar que son retos comunes, la necesidad de estar en constante contacto, lo cual, pues bueno, va a ser una negociación complicada porque ya sabemos el estilo de negociar de Donald Trump, pero vamos, empieza a haber ese reconocimiento de que hay una responsabilidad compartida. El secretario Videgaray habló de varias coincidencias, ¿no? Y hubo un tema que me llamó mucho la atención, que pasó casi desapercibido en los medios, que fue el tema educativo. Kelly, justamente en su discurso, en su conferencia conjunta, habló de intercambios académicos. Es decir, abrió un poquito más la agenda. Antes estaba concentrada en migración, en seguridad, el TLC, y ahora habló de algo que, bueno, pues creo que es muy interesante analizar, que fue la educación. Claro, y hay programas, durante la administración Obama hubo este intento por llegar a 100,000 estudiantes estadounidenses en toda América Latina, pero principalmente en México, y también incrementar considerablemente el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos, lo cual, si pensamos, pensando en que somos vecinos, hay muy pocos estudiantes mexicanos en Estados Unidos, hay mucho más estudiantes de países muy lejanos, principalmente asiáticos. Entonces, la educación también puede fungir como un factor esencial para que ambas sociedades se terminen conociendo más y no continúen permeando estos prejuicios que están basados esencialmente en el desconocimiento mutuo, ¿no? Principalmente de estadounidenses hacia mexicanos. Enrique Sevilla, como siempre, muchas gracias por estar aquí y pues tratar de entender todo lo que se está viviendo con respecto a Donald Trump. Tiempos difíciles sin duda vienen para México, podríamos decir. Gracias. Gracias a ustedes.